Estamos en Juan capítulo 5. Continuamos con la serie, Yo Soy, identificando el yo soy, hablando acerca de Dios, quién es Él. Y estoy seguro que Dios nos va a hablar como siempre el día de hoy a través de su palabra. El título de la enseñanza es Levántate, toma tu lecho y anda. Juan capítulo 5, versos del 1 al 18. Felicitaciones a los que están en Casa Café, ahorita pasé a verlos un ratito, y también a los que nos ven en línea. Qué bueno que podemos reunirnos alrededor de la palabra de Dios en un día como hoy. Oramos y comenzamos, ¿les parece? Padre nuestro, muchísimas gracias por el privilegio de tener tu palabra en medio nuestro. Te suplicamos que nos dirijas a toda verdad, tu palabra es verdad. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, quien es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 5, verso 1. Después de estas cosas, ¿de qué cosas? Lo que ya vimos anteriormente. Ahí repase las enseñanzas. Por motivo de tiempo no voy a repasar eso, porque ya enseñamos en el primer servicio y ya sé hasta dónde llegaremos en el tiempo. Y dice que después de estas cosas, lo que ya ocurrió en el capítulo anterior, capítulo 4, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué fiesta? No sabemos cuál, probablemente era la Pascua, donde se recuerda cómo Dios salva a los obedientes, los que ponen en el dintel de la puerta la sangre de un cordero, y todos en la casa son salvados, son salvos. Y ese dintel, esa celebración de la Pascua, se convierte en simple y sencillamente un vistazo hacia el Cordero de Dios que iba a venir en un futuro, el Cristo, el Mesías prometido en la persona de Jesús, que hoy conocemos como nuestro Señor y Salvador. Entonces se acerca una de estas fiestas, de las famosas, de las grandes, y Jesús va a esta fiesta, se sube a Jerusalén. Y ya Dios mediante, para la próxima semana, sé que varios me han preguntado, algunos hasta se molestaron, dicen, ¿cómo que ya anunciaron el viaje a Israel y no nos han dado los detalles? Pues nunca lo anuncié, así nomás dije de repente, este año yo creo que vamos a ir para Israel. Bueno, ahora ya viene un anuncio más formal, vamos a tener los detalles, creo yo, ya para la otra semana. Estamos tratando de negociar un mejor precio y demás, pero con la ayuda de Dios, 20 de nosotros vamos a estar visitando Israel, y por qué no tener un servicio allá de Casa de Luz. Así que estaremos en algunos de estos lugares como que vamos a estar estudiando el día de hoy, Dios mediante, en este año. Entonces sube Jesús, era el tiempo de alguna de estas fiestas, no sabemos cuál. Sube Jesús a Jerusalén, porque a Jerusalén siempre se sube. Verso 2, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y aquí, para los que les encanta la simbología es la ciencia o la rama del conocimiento que estudia los símbolos, signos que establecen una relación de identidad con una realidad. En otras palabras, este verso envuelve símbolos que son importantes de entender, porque traen alegría a nuestro corazón cuando entendemos la palabra de Dios, cuando tiene ese significado. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, por allí iba a pasar el Cordero de Dios. O sea, las ovejas que pasan a través de esta puerta, ovejitas que eran vendidas para que las familias puedan sacrificar el animalito, ¿verdad? Cada año lo hacían para el perdón de pecados, para tener comunión con Dios como familia. Esto que era una señal de lo que iba a venir. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de pronto se encuentra cruzando por esta puerta de las ovejas. Ese es el primer símbolo allí. Había un estanque llamado Betesda. Betesda significa casa de misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es ver a la persona como Dios nos ve en nuestra miseria. Eso es misericordia. Y no nos deja allí, sino que también encontramos la compasión de parte de Dios. Compasión es hacer algo al respecto. Misericordia es ver a alguien en su miseria, vernos a nosotros mismos al espejo y vernos en nuestra miseria, que Dios nos ve en nuestra miseria, y de pronto hay compasión. Entonces estamos a punto de ver algo que Dios va a hacer en la vida de un hombre que se encontraba paralítico.
Y esto habla de la historia del paralítico de Betesda. Entonces, Betesda significa casa de misericordia. Casa de misericordia. Segundo símbolo allí. Y el cual tiene 5 pórticos. El número 5 en la Biblia nos habla de la gracia. Gracia es el regalo de Dios inmerecido. Y qué regalazo recibió el mundo al recibir al Hijo de Dios, a Jesús mismo. Entonces podemos ver solo en este verso varios símbolos. Jesús, el Cordero de Dios, entrando por la puerta de las ovejas, yendo a la piscina, al estanque de casa de misericordia. Y donde habían 5 pórticos que hablan de la gracia de Dios, del regalo de Dios inmerecido. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy y lo que vamos a experimentar. Verso 3, en estos lugares, en estos pórticos, yacía una multitud, mucha gente de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban, ¿qué cosa? El movimiento del agua. En 1956, no hace mucho en realidad, se descubrió al remover los escombros este lugar, este estanque de Betesda. Entonces, esta es la foto que si fuéramos a Israel el día de hoy, iríamos a visitar este lugar muy probablemente. Este es el lugar, este es el estanque de Betesda. Hay una columna por lo menos allí que continúa y siguen las excavaciones, ¿verdad? Para reconstruirla. La próxima foto es una reconstrucción, no es real, pero es una reconstrucción un poquito, dándonos idea de cómo era este estanque. Y obviamente los enfermos en las gradas esperando, ¿qué cosa? El movimiento del agua, ¿para qué? Para ser sanados. Ahorita vamos a ver un poquito más. Entonces es allí, es en este lugar donde ocurre esta historia. Y tomemos atención a sus detalles. ¿Por qué esperaban el movimiento del agua? Verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Un ángel, un mensajero de Dios. Ángel significa mensajero. Venía y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¡Wow! Esta era una creencia del Antiguo Testamento. Todavía no existía el nuevo pacto, la nueva alianza entre Dios y los hombres, un pacto nuevo y eterno. Todavía no existía. ¿Por qué? Porque Jesús no había llegado a la cruz. Todavía no había pasado esas horas antes en que el Señor Jesús celebra la Santa Cena, ¿verdad? Y da a entender a sus discípulos el significado de la Pascua. Todavía no ocurría ese momento en que Él levantaba la copa, levantaba el pan y explicaba el significado. Y explicaba que a partir de ese momento había una nueva alianza entre Dios y los hombres. Todavía no ocurría esto. Entonces, cuando leemos los evangelios, hasta la resurrección de Jesús, estamos literalmente en el Antiguo Testamento todavía y en todo lo que se creía y se cumplía del Antiguo Testamento. Tomemos atención. Este pacto nuevo y eterno todavía no se había concretado. Jesús todavía no había llegado a la cruz. Había un precio que pagar, precio de sangre, el sacrificio de una vida. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, puro y sin mancha, tenía que llegar a una cruz. Todavía no había ocurrido. Así que todavía la gente hasta ese momento creía y veía milagros como los de antaño. Hasta ese momento, prodigios como los de antes. Los prodigios de Dios, abriendo el mar en dos, o sea, cosas impresionantes, tenían algunas características. Eran milagros espectaculares, eran grandes y usualmente tenías que hacer algo para lograr la bendición. Ese algo era ser obediente a Dios en algo. El requisito para ser sanado era llegar al agua tan pronto se moviera, porque venía un ángel que de tiempo en tiempo movía el agua. Ese era el requisito. Ellos todavía tenían esta creencia. Y probablemente ocurrían estas sanidades. Y este hombre estaba allí, tendido, esperando ese momento. Pregunta para ti, también me la he hecho yo. Si el estanque de Betesda estuviera aquí, a la vuelta, aquí detrás de estas ventanas, aquí nada más, si estuviera aquí, literalmente, ¿no vendrías a él cuando estuvieras enfermo? ¿Vendrías si estuvieras enfermo al estanque de Betesda? Por supuesto que sí.
Y también no traerías a tus familiares y amigos y conocidos al estanque para ser sanados. ¿Verdad que sí? Y al movimiento del agua, estando cerca al movimiento del agua, ¿no vendrías corriendo a meterte o a meter a tus seres queridos al agua para que sean sanados? ¿Verdad que sí? Son preguntas retóricas, sabemos la respuesta, claro que sí. Porque lo que experimentaba el salmista en el Salmo 42, verso 1, es algo que tú y yo también experimentamos si somos honestos. ¿Qué experimentaba el salmista? El salmista decía, como el ciervo, este animalito, brama por las corrientes de las aguas. Cuando tiene sed, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Todos tenemos sed de Dios y necesitamos satisfacerla con el agua viva. Es agua que solo Dios a través de Jesús, su Hijo amado, nos puede dar. Jesús dijo, donde están dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré, allí estoy. Y si Él, Jesús, es como el estanque de Betesda, y está Jesús cumpliendo su palabra en este día, y está Jesús en medio nuestro, ¿por qué no venir a Él el día de hoy en estos momentos? A ser sanados física, emocional y espiritualmente. Te animo a que lo hagas. Acepta su invitación. Verso 5. Había allí un hombre que hacía ¿cuánto tiempo? 38 años que estaba enfermo. ¿De qué enfermedad? No se sabe, ¿verdad? No se sabe. Y a veces cuando no se saben los nombres o no se saben las enfermedades, o sea, Dios no es específico, a veces una buena interpretación nos anima a poner nuestro nombre allí, nos anima a poner el nombre de alguna enfermedad. ¿Ok? Tengamos eso también en mente. Lo único que sabemos hasta ahorita es que este hombre tenía 38 años de estar enfermo. No sabemos qué edad tenía este hombre cuando contrajo la enfermedad. No sabemos cuándo, cómo, por qué contrajo la enfermedad que tenía. ¿Cuál habrá sido? No lo sabemos. Algún día en el cielo lo sabremos. Verso 6. Cuando Jesús lo ve acostado, ve a este enfermo acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, lo vio acostado, le dijo, ¿quieres ser sano? Así de sencillo. Me encanta cómo Dios nos hace preguntas sencillas con un profundo significado para ti y para mí. Porque esa pregunta que le hizo a este enfermo también nos las hace a ti y a mí el día de hoy. Y tú y yo tenemos la oportunidad de responder sí, no o traer una que otra excusa, ¿verdad? Jesús encuentra a este hombre acostado, de lado pues, ¿no? ¿O cómo te acuestas tú? ¿Verdad? De lado, se dispone uno horizontalmente, ¿verdad? ¿O hay alguien que duerme de pie? No. Bueno, tal vez hay alguien, no sé, de repente. Cuando estás acostado, como que no estás en una posición de alerta. Por supuesto, no estás de pie. Estás como en descanso. Estás como en reposo. Nos ha tocado que a veces así andamos por la vida, acostados, adormecidos espiritualmente, esperanzados en algo tal vez, en lo que llamamos suerte por allí, que algo suceda que impacte y transforme nuestras vidas. Así andaba este señor, esperando. Dios le pregunta a este hombre enfermo, ¿quieres ser sano? Dios nos hace la misma pregunta a ti y a mí el día de hoy. ¿Qué le dirías a Dios si te hace esa pregunta? Te la está haciendo, lo creo firmemente. ¿Qué le dirías a tus familiares y amigos si Dios les hace también a ellos esta pregunta? Yo pienso que le diríamos que sí. Algunos le diríamos, Señor, opera el milagro ya. Lo necesito ya. Necesito tu sanidad ya. ¿Qué le dijo el enfermo? A ver si nos sorprende su respuesta o si nos identificamos. Verso 7, el Señor le respondió al enfermo, el enfermo le responde al Señor Jesús, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Necesito a alguien que me meta al estanque. No tengo quien me meta al estanque. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Me ganan. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Es la primera excusa. Es la primera
Excusa es la primera razón que le da este hombre a Jesús. ¿Quieres ser sano? No tengo quien me meta al estanque. ¿Quieres ser sano? Señor, tal vez hoy no es el mejor día. ¿Qué tal mañana? Señor, espérame que termine mi agenda, que por cierto incluye algunas cosas que sé que no te agradan a ti, pero mañana dejo de hacerlas. No sé si vamos a ponerle excusas a nuestro buen Dios y algunas buenas para no responderle, Señor, sí, sáname, ya, haz conmigo tu obra, tu voluntad. Segunda excusa, entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Excusa número 2, otros me ganan, Dios. No tengo lo necesario para ser sano, no puedo. Los demás siempre me ganan. No soy merecedor de la sanidad. No sé si te identificas con algunas de estas respuestas. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué nos dice Dios a ti y a mí? No les voy a leer el siguiente verso todavía. ¿Pero qué creen que dijo Jesús? Tal vez Jesús le dijo, no, pues por eso he venido a ayudarte. Te voy a llevar a la esquinita, ¿no? Al borde del estanque. Es más, quédate así como ya para entrar y yo te doy el empujón, ¿no? Para que entres y te sanes. ¿Habrá hecho eso Jesús? No creo que lo hizo. Vamos a ver lo que sí hizo Jesús. Verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Así nos responde Dios a ti y a mí el día de hoy. Levántate, recupérate. Tú eres responsable de tu sanidad. Tú eres el responsable de creer a mi palabra. Que con mi palabra, con mi orden, tú eres sanado. Así que levántate. ¿Saben que Dios envió lo más preciado de Él a este mundo para que fuéramos sanados por Él? Dice Isaías 53, verso 5. Isaías escribió 700 a 750 años antes de que nazca Jesús. Él escribió cosas que tal vez no entendió en su momento. Las escribió siendo obediente a Dios. Y lo que dice Isaías 53, 5 es, mas Él, hablando de Jesús, del Cristo, el Mesías, el siervo de Dios, herido fue por nuestras rebeliones. Cada vez que tú y yo le hemos dado la espalda a Dios, nuestras rebeliones y mostramos rebeldía, Jesús fue herido por nosotros. Él fue molido por nuestros pecados. ¿Qué es moler? Es deshacer, literalmente deshacer, casi empolvar algo. Su cuerpo fue molido. Estamos a unas semanas literal de celebrar Semana Santa y vamos a recordar cómo el cuerpo del Señor fue destrozado por nuestros pecados. Por todas las veces que le hemos dado la espalda a Dios, sabiendo cuál es su voluntad, nos hemos ido en dirección opuesta. Él fue herido y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz, que tuvo precio de sangre, fue sobre Jesús, no fue sobre ti, no fue sobre mí, fue sobre Jesús, el Hijo de Dios. No fue sobre alguien más. La Biblia no habla de alguien más, habla de Jesús. Y por la llaga de Jesús, aquí aparecen las llagas, 750 años antes, en los pies, en las manos, por las llagas del Señor, fuimos nosotros, ¿qué dice? Curados. La palabra original de curados dice curados física, emocional, espiritualmente, todo tipo de sanidad. Tal vez tú dices, tengo cáncer. Dios te puede sanar, claro que sí. ¿Y sabes qué? Si confías en el Señor y en su palabra, lo va a hacer. El cáncer te puede llevar a una muerte física, pero vas a vivir eternamente. Tu cuerpo va a ser nuevo, no va a experimentar más sufrimiento ni dolor. Sanidad completa te ofrece el Señor, cumple lo que promete. Sí se puede orar por ti. Si tienes cáncer, sí Dios te puede sanar en estos momentos. Al término del primer servicio se acercó una familia hermosa que me comentó ese momento de dolor, de confiar en el Señor ante un tumor muy dañino.
Y no voy a contar su historia, de repente es una de las que contemos aquí como testimonio de cómo Dios puede sanar a la gente. Y usó la vida de los médicos. Y esa persona estuvo aquí esta mañana, simplemente quería contarme, ¿no? Su esposo, que sufrió bastante también, porque lo pusieron a tomar decisiones muy importantes, mientras que la esposa estaba siendo operada. Y el médico le dijo, ¿dijiste que amas a tu esposa? Y él le dijo, daría mi vida por ella, la amo demasiado. Usó una palabra así como, haría lo que fuera por ella. Y el médico decidió invertir 4 horas y media más para salvar de lo que removió, no remover más si no era necesario. Pero el médico estaba listo para ya, hay que tomar una decisión aquí, es pérdida o pérdida. Él dijo, la amo demasiado. Fue muy interesante la respuesta. Dios nos ama mucho más. Así que acerquémonos a Él confiadamente con cualquier tipo de petición. Él tiene la sanidad que tú y yo necesitamos. Por Él hemos sido sanados. ¿Qué nos pide el Señor a ti y a mí? ¿De qué nos debemos levantar? ¿Qué nos tiene en nuestro lecho de dolor el día de hoy? Como este hombre paralítico por 38 años. ¿Qué causó nuestra enfermedad? ¿Qué debemos hacer de ahora en adelante? ¿Por qué el Señor nos da la misma respuesta a ti y a mí? Nos dice, levántate. ¿Cuáles son algunos ejemplos de pecados que nos pueden mantener en el piso? La palabra de Dios nos dice que la falsa adoración es idolatría. Es darle la espalda a Dios. Tomar el nombre de Dios en vano también lo es. Deshonrar a los padres, matar, adulterar, robar, mentir, calumniar, codiciar. Todas estas cosas no le agradan al Señor. Si las practicamos, vamos a permanecer en el piso, muy cerca del agua tal vez, pero no vamos a llegar si no nos arrepentimos. Con respecto a matar, Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, va a ser enjuiciado. Y cualquiera que diga necio, lo insulte a su hermano, será culpable ante el concilio, ante las autoridades de la iglesia. Y cualquiera que le diga fatuo, es casi como decirle a una persona, mejor no hubieras nacido. Imagínense ese tipo de insulto, de afrenta a la estima personal de otra persona. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. En relación al adulterio, Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Gálatas 5:19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, no son las del Espíritu. Solo les voy a leer las de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas nos van a mantener postrados en el piso, enfermos. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, dice el Señor en su palabra. Primera de Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso les decía desde la semana pasada, preparémonos. Yo me siento muy identificado con este paralítico, porque también me encontré postrado, dominado por una lista larga de cosas que iban en contra de la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que te tiene a ti postrado? La pregunta, o más bien la orden del Señor es la misma, levántate. Levántate, toma tu lecho, es lo segundo que le dice. ¿Qué quiere decir esto? No dejes rastro de que estuviste aquí, llévate tu cama. No dejes tu lugar apartado, cerca del agua. No vuelvas a lo mismo, no vuelvas a caer en aquello que te ha mantenido enfermo tanto tiempo. No vuelvas a caer, no vuelvas a recaer. No te des la oportunidad, no lo hagas más. Lo primero, levántate. Lo segundo, toma tu lecho. No vuelvas a caer. Tercero, anda.
Anda, camina distinto, muévete de una normalidad caída, postrada, a una nueva normalidad. Camina en la nueva vida que yo te daré, dice el Señor Jesús, porque Él no te abandona. El que nos da esta orden de levantarnos, de tomar nuestro lecho y andar, no nos abandona. Él promete caminar con nosotros a nuestro lado. Aunque no te des cuenta, el Señor está contigo. Así que busquemos, practiquemos, aprendamos cómo vivir una nueva normalidad. No más enfermedad. Yo te sano, dice el Señor. Solo hay que hacerle caso. ¿Qué es lo que sucede en la historia? ¿Qué sucede cuando le hacemos caso a Dios? Cuando el día de nuestra sanidad ha llegado y le decimos sí a Él. ¿Qué sucede cuando le hacemos caso a Dios? Verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Era un día sábado. Y cualquiera diría, bueno, ¿cuál es el problema? Tremendo problema que viene ahorita. El hombre fue obediente, escucha la voz de Dios, tuvo fe, se levantó, tomó su lecho, dijo, no voy a volver a caer, no voy a volver a este mismo lugar, no voy a pasar por esta misma situación, Dios me ha sanado. Tal vez se fue contento, yo me imagino, ¿verdad? El día que yo sentí que mis pecados fueron perdonados, yo salí contento, no lo podía creer y necesité que la palabra de Dios siga confirmando que Dios verdaderamente perdona a aquel que se arrepiente. Ya no tuvo el enfermo que volver a correr al agua, no era necesario, porque el estanque era solo un vistazo hacia el futuro, hacia el agua viva, esa que descendió del mismo cielo que se llama Jesús. Jesús es el agua de vida y el agua de vida se acercó al enfermo, se acercó como se acerca a ti y a mí en este día. ¿Has experimentado sanidad? Dale las gracias al Señor y no te olvides de ello. Vamos a seguir aprendiendo un poco más lo que Dios nos encarga también. Verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ¡felicidades! Híjole, estamos felices, te habíamos tirado allí. ¡Wow! ¿Cómo podemos ser sanos? ¿Dijeron eso ellos? No, se enfocaron en que era el día de reposo. Y no te es lícito trabajar. El día de descanso es para descansar. Te hubieras quedado postrado ahí. O si te dicen levántate, te hubieras levantado y te hubieras ido y deja tu cama ahí. Pero cuando tú levantas tu cama, estás trabajando. Y eso no es permitido en sábado. Así de ridículo era la situación que estaba ocurriendo. Y entonces se entreteje una historia dentro de la historia. Una historia que literalmente podía llevar a la muerte a Jesús. Porque Jesús puso a trabajar al paralítico. Le dijo, levántate, toma tu lecho, trabaja, toma tu lecho y anda. ¡Wow! El problemazo que se estaba metiendo el Señor Jesús. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es el día de reposo, no te es lícito trabajar, llevar tu lecho. Por cierto, sí, los líderes religiosos se indignaron porque él estaba trabajando en ese día, el día de reposo. ¿Quién estaba trabajando? El paralítico al llevar su lecho, su cama. Y bueno, verso 11, la historia dentro de la historia. Y les respondió el paralítico, el que me sanó, híjole, ¿cuál era su nombre? Ni sé su nombre. El que me sanó, él mismo me dijo, así que yo no soy responsable. A mí me pusieron a trabajar. O sea, yo flojito y cooperando, toma tu lecho y anda, y yo me levanté y me fui a mi casa. Nos vamos a encontrar con personas que no van a creer nuestro testimonio en la vida. No van a creer el milagro que Dios hizo, la transformación que Dios ha logrado en nosotros. No se preocupen, algún día se darán cuenta. No juzguemos, porque ellos también necesitan ser sanados por Jesús. Así que tranquilos, que para eso vino el Hijo de Dios. En ese momento habían personas que su religiosidad no les permitía entender lo que es amor, misericordia para con una persona que estaba postrada tanto tiempo en esa enfermedad. Verso 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él dijo, pues no sabía quién es. Verso 13, porque Jesús se había apartado de la gente, lo sanó, le dio la orden, el hombre fue obediente y se fue Jesús y no sabía quién fue. Se me hace increíble. A veces se me hace increíble la historia, pero
después digo, no, sí es cierto. A veces caminamos en esta vida creyendo que conocemos a Dios, pero no conocemos ni su nombre. A veces no reconocemos sus misericordias, que son nuevas cada día. A veces pensamos que es nuestra fortaleza, nuestra juventud, el trabajo, nuestros logros, nuestros papeles en la pared, que sí nos tocó, ¿verdad? Estudiar, chancar, decimos en mi país, o sea, hasta sudor, ¿no? Tener algunos de estos certificados y todo. Pero no podemos poner en ellos nuestra confianza. No es en estas cosas, no son estas cosas las que determinaron que tú y yo estemos el día de hoy aquí en su casa. Eso lo hizo el Señor y hay que darle a Él el agradecimiento, la gloria a Él. A veces creemos conocer a Dios y de oídas le conocemos, pero nuestro corazón está muy lejos. Y lo único que lo que comprueba esto es escuchar lo que decimos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice Mateo 12:34, Lucas 6:45. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca y refleja qué tanto en realidad conocemos al Señor. ¿Qué relación cercana o lejana tenemos con Dios? Se los digo por experiencia, cuando yo entré por primera vez a una iglesia cristiana, yo me quedé casi mudo, y eso que hablaba bastante afuera. Pero es que de cada 10 palabras, 7 eran maldiciones. Y entonces había mucha basura en mi mente y en mi corazón, y eso era lo que salía. Y yo decía, ¿y qué hago aquí en esta iglesia? Todos son gente nueva, digo, buena, ¿verdad? Hasta que me di cuenta que eran igual que yo. No se crean. Pero renovados por el Señor. Pero me di cuenta que, wow, Dios sí transforma vidas. Y empecé a ver a jóvenes, estaba joven yo también, y me impresionaba mucho que buscaran a Dios, que cantaran al Señor. Gente mayor que me daba buenos consejos para apartarme de cosas que me hacían daño. Decía, wow, no puede ser que esto sea verdad, no puede ser que esto exista. Yo pensé que cuando llegué a Chicago, llegué a la perdición. No sé a cuántos les pasó. Dije, no, acá ya fui. En algo me voy a perder y estaba bien perdido. Así que de la abundancia de mi corazón hablaba mi boca y por eso nos damos cuenta que tan lejos o cerca estamos. Este paralítico no conocía todavía a Jesús, conocía un aspecto de Él. Conocía que Él cumplía su palabra, si uno era obediente. Ahora, si has venido así el día de hoy, ¿no? Eres de los que nos quedamos mudos, ¿verdad? Porque no hablamos muchas palabras que deshonrarían a la gente. Tampoco hay problema, qué bueno que estás acá. Eres bienvenido, bienvenida. Simplemente hay que hacer lo que estás haciendo, acercarnos a Dios. Al irle conociendo, al ir conociendo su palabra, Él va a ir sacando todas esas cosas que no le agradan de su vida. Él lo hace. Tú tranquilo, sigue buscando a Dios a diario. Busquémosle en su palabra. La palabra de Dios realmente transforma, realmente cambia vidas. Y nos vamos a encontrar con un Dios que le encanta conversar. Le encanta que le hables, le encanta contestarte a través de su palabra, le encanta. Lo vimos en el capítulo 4, ¿no? Ese encuentro con Nico en el segundo piso, ¿verdad? Que transforma la vida de este líder religioso, Nicodemo, y le dice palabras como: de tal manera amó Dios al mundo, Nicodemo. No hagamos excepción de persona, de tal manera amó Dios a todos, que ha dado lo mejor de Él a su Hijo Jesús. En la oscuridad de la noche, ¿verdad? Conversando Nicodemo con Dios, conversando con Jesús. Y luego en el día, en el calorazo del solazo de allá de Israel, allá con la mujer samaritana, ¿verdad? Que no sabemos su nombre, algún día lo sabremos en el cielo. Esa conversación le encanta a nuestro buen Dios, que conversemos con Él y así vamos creciendo en el conocimiento de Él. Aprovechemos las clases ahora que he discipulado y todas, familia, finanzas, salud emocional, que tenemos aquí en la iglesia, todas nos animan a buscar y a encontrar al Señor, a conocerle. Ahora, ¿dónde más le conocemos al Señor? ¿Dónde más? Les doy una pista. Están sentados en un lugar muy especial, en su casa. Verso 14, después le halló Jesús. ¿Quién halló a quién? Jesús halló al paralítico. El paralítico tal vez fue a la iglesia, ¿no? Fue al templo, fue al edificio, a la casa, de repente fue con un corazón agradecido. Dijo, por lo menos, si ahora puedo caminar, pues voy a ir a la casa de Dios a agradecer. ¿Qué sucede cuando tú y yo venimos con regularidad a la casa de Dios?
¿Qué sucede cuando nos acercamos a Dios? Él se acerca a nosotros. Por eso es que Jesús mismo, Dios, lo encuentra, le halla y le dice, me encanta. Dice, bienvenido a casa de luz. Ay, ¿ya les gustó? No. Dice, bienvenido. Dice, qué bueno verte, qué bueno que eres un hijo agradecido, que te vaya bien. Ahí nos vemos. No. Fíjense cómo lo recibe. Le dice, mira, acuérdate que has sido sanado. Has sido sanado. Acuérdate. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Ah? Cambien esa versión. Pónganle peor, porque es peor que peor. Ahora sí se puso la cosa buena, porque ya vamos entendiendo que el problema que esta persona tenía, que lo postró por 38 años, era un problema por haber hecho algo malo. No sabemos qué había hecho, pero me encanta ver a un Jesús que estaba en su casa, donde Él nos espera, donde Él nos encuentra, donde Él nos revela su voluntad para tu vida y para la mía. Y yo sé que algunos vienen a la iglesia y de repente escuchan un mensaje donde se lee los pecados, se dan los ejemplos de ellos y dices, wow, esta palabra está muy dura. Ahora sí que me pisaste todos los callos de los pies, ¿no? Así como, lo entiendo perfectamente, he estado allí y estoy allí cada vez que también recibo la palabra del Señor como ustedes. Entonces, ¿pero qué vamos a preferir? Ir a un lugar donde te van a decir, no, la vida es hermosa, es color de rosa, gracias por venir, ¿no? Que te vaya bien y así de sencillo. O que te van a decir, ¿sabes qué? ¿Has sido sanado? No peques más, no lo hagas más, no vuelvas a caer, no lo vuelvas a hacer, porque ¿qué crees? Te puede ir peor. Así de claro, así se lo dijo el Señor Jesús. Eso es lo que registra la Biblia. Y me encanta una iglesia así, donde podemos decir lo que es bueno y lo que pide el Señor de nosotros. Has sido sanado, no vuelvas a hacer aquello, no vuelvas a practicar aquello que ocasionó tu enfermedad. Aléjate de aquello que le ha hecho daño a tu vida y a la de tu familia. Haz las cosas bien de ahora en adelante, delante de Dios y de los demás. ¿Qué nos pide Dios que dejemos el día de hoy? ¿De qué nos pide Dios que nos levantemos? Es la pregunta. ¿Qué hizo el hombre? Verso 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos. Y cuando hablamos de los judíos no estamos hablando del pueblo judío, estamos hablando de los líderes judíos. Lo digo porque ya me ha tocado personitas que están aprendiendo la palabra de Dios y dicen, oh, los judíos son nuestros enemigos. Entonces, no se metan en problemas. Dios no discrimina a nadie. Dios ama a todos por igual. Pero cuando leemos un verso como este tenemos que entender, está hablando de los líderes religiosos, estos líderes religiosos que son como tú y como yo, ¿verdad? Que a veces dices, pero ¿por qué no se fijan en la sanidad del hombre? En la buena noticia para su familia, se fijan en que es el día sábado y que lo pusieron a trabajar. ¡Wow! Está increíble. El día de hoy, si usted va a Israel y usted llega entre las 6 de la tarde del viernes y 6 de la tarde del sábado, y entra a un elevador, se va a dar cuenta que las personas que practican el descanso en el sábado no van a tocar los botones del elevador, porque eso es trabajar. Entonces, ¿qué esperan? Que uno como turista llega y ¿qué piso vas? Oh, este. Ok, pum. Entonces, tú sí trabajas. Ay, no. Así somos los seres humanos. El hombre se fue, dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacía cosas en el día de reposo. Por eso lo querían matar. Así es la religiosidad del ser humano, que es capaz de quitarle la vida a otro ser humano cuando no es así la voluntad del Señor. Día de reposo, ¿cuál es tu día de reposo? Bueno, todos ustedes, probablemente este es su día de reposo, a no ser que saliendo de acá va a trabajar, no lo sé. Hay algunos que literalmente dicen el sábado es mi día de reposo, otros desde las 6 del viernes hasta las 6 del sábado es mi día de reposo. Y mi ánimo para ustedes es que el día de reposo sea todos los días, ¿verdad? Que sea todos los días, que todos los días dediquemos un tiempo
para estar en el Señor, en su palabra, y reposemos. Alguno diría, bueno, pastor, nosotros estamos reposando aquí, es nuestro día de reposo, pero usted está trabajando. No, yo también estoy reposando con ustedes. Porque cuando venimos a la palabra de Dios, es un reposo. Dios fortalece nuestras vidas. Jesús mismo, al encontrarse con la mujer samaritana, si nos damos cuenta, Él llegó, estaba cansado del camino, se sentó junto al pozo. Los discípulos fueron a comprar comida, ¿se acuerdan? Él le pide a la mujer samaritana de beber. Y cuando regresan los discípulos, que también eran judíos, regresan, dice, maestro, ¿quién te dio de comer? Lo encontraron renovado a Jesús. ¿Qué acababa de hacer Jesús? Compartir el evangelio, las buenas noticias del Señor, el reino de Dios con la mujer samaritana. Cuando tú y yo nos encontramos compartiendo la palabra de Dios, Dios renueva nuestras fuerzas. Nos hace más jóvenes incluso, garantizado. Así que ánimo para compartir la palabra de Dios. No estamos trabajando, estamos descansando. Estamos descansando cuando compartimos su palabra. Él renueva nuestras fuerzas. Y le responde Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa es como la cuarta serie de palabras que dice Jesús en estos versos, en estos 18 versos que estamos viendo. Jesús le responde, estamos hablando acerca de trabajo. Ese es el tema. Sí, bueno, mi Padre trabaja hasta hoy. Él no toma días de descanso. Y yo también trabajo. Verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también así decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Hay algunos por ahí que dicen, Jesús nunca dijo que él era Dios o se igualó a Dios. Bueno, este es un verso, ¿verdad? De esos que debemos de tener en la mano para demostrar que sí. Fue demasiado claro. El Señor Jesús sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba diciendo y sabía que lo iban a juzgar. Él dijo, mi Padre Celestial trabaja hasta hoy, hasta en los días de descanso para ustedes. Él trabaja y saben que yo también trabajo. De tal palo, tal astilla. Me parezco a mi Padre. Y si Dios es nuestro Padre, nosotros también no tomamos días de off, pues. Nos mantenemos siempre buscando al Señor. No nos tomamos vacaciones donde nos olvidamos de Dios, por favor. Hay que mantenernos en Él, en su palabra. Claro que el Señor es igual a Dios, Él es Dios. En conclusión, Jesús, hoy, que es día de descanso para tal vez todos ustedes, la mayoría de ustedes, Jesús hoy está trabajando. El mismo Jesús de esta historia, de la vida real, está aquí en medio nuestro. Él es mayor, mucho mayor que el estanque de Betesda. Y lo digo también para el consuelo de algunos que tal vez digan, yo no voy a poder ir a ese viaje a Israel por X, Y razón. No se preocupen, en medio nuestro hay uno mayor que ese estanque de Betesda. Así que véalo ahí en las fotos, pero sigue viniendo a la casa del Señor. Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, como hemos cantado, como hemos celebrado el día de hoy, nos pregunta a ti y a mí el día de hoy si queremos ser sanos. ¿Qué le vamos a decir? ¿Seremos hijos e hijas obedientes? El Señor es el que te dice a ti, levántate, toma tu lecho y anda. Lo vas a hacer. ¿Dejarás de darle la espalda a Dios? Jesús, Dios, se ha manifestado de una forma muy clara el día de hoy a través de su palabra. Él nos dice, yo soy el que te pregunta, ¿quieres ser sano? Verso 6. Yo soy el que te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Verso 8. Cerramos nuestros ojos, oramos para terminar. Señor, yo te doy las gracias por cada uno de mis amigos, los que están aquí en la capilla, en el Casa Café, los que nos ven en línea. Un saludo a todos ellos que a pesar de la distancia nos saludan y nos animan sus palabras. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y tú quieres impartir sanidad a nuestra vida a partir de hoy, a muchos de los que estamos aquí.
Por eso te suplicamos que escuches nuestra oración. Amigo, amiga, quiero animarte a hacer una sencilla oración en la que tú le digas a Dios estas palabras. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Gracias por la Biblia, la palabra tuya, Dios, que en este día ha aumentado mi fe, la ha fortalecido. Creo en ti, Señor, y creo que tú eres el que me dices que me levante, que tome mi lecho y que ande. Señor, lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Te pido, Dios, que perdones mi pecado, que arranques de raíz de mi vida aquello que no te agrada, Dios. Tú y yo lo sabemos. Señor, por favor, perdóname y sana mi corazón, sana mi mente, sana mi cuerpo. Es mi petición humilde por la preciosa fe que me has dado en este día, que has alimentado con tu palabra. Aprovecho para pedirte que me sanes. Sáname espiritualmente, Señor. Guíame por tu camino. Tómame de la mano. Sé tú el líder de mi vida. Gracias, Jesús. Es en tu nombre que oro. Seguimos con nuestros ojos cerrados. Si hiciste esta oración, me encantaría que me des el privilegio de orar por ti, encomendarte en las manos de nuestro buen Dios. También te vamos a regalar una Biblia para que fortalezcas tu fe en la palabra del Señor. Levanta tu mano allí donde estás. Si hiciste esta oración nada más para orar por ti en estos momentos, dame ese privilegio. Si hiciste esta oración, veo sus manos levantadas. Dios conoce sus vidas, les felicito. ¿Alguien más? Veo sus manos levantadas. Con confianza están en la casa de Dios. Veo sus manos levantadas. Qué bueno es el Señor. Los que están en Casa Café también puedes levantar tu mano si hiciste esta oración. Los que nos ven en línea también, Dios está allí. Señor Dios, te damos muchas gracias en este día, porque nos hemos identificado con el personaje de esta historia. No conocemos su nombre, algún día le conoceremos en el cielo. Y te doy muchas gracias por cada persona que ha decidido en este día levantarse, tomar su lecho y andar en tu camino. Les felicitamos, Señor, en tu nombre, Jesús. Y te pedimos que como iglesia podamos apoyarles, servirles, amarles, estar allí, Señor, en momentos alegres y difíciles, ser familia. Gracias por la familia de la fe que nos has dado y que les das a ellos también. Permítelos crecer saludablemente, fortalecer su fe en tu palabra. Gracias por cada vida que en este día ha decidido seguirte, Dios, escuchar tu voz, hacerte caso. Gracias por cada vida, hermosa vida, que has traído a tus pies, Señor Jesús, en este día. Hacemos esta oración dando también gracias, Dios, porque tu iglesia, Jesús, se trata de ti. Tú eres la cabeza y al mismo tiempo su fundamento, y en ti, Señor Jesús, nos sentimos seguros. Señor Jesús, tú eres nuestro buen pastor. Te suplicamos que vayas delante de nosotros dirigiéndonos, ve detrás de nosotros protegiéndonos, ve debajo de nosotros sosteniéndonos, ve a nuestro lado levantándonos. En ti tenemos paz. Permítenos compartir, oh Dios, tu paz a un mundo que lo necesita. Hacemos esta oración a ti, Padre, dirigidos por tu Espíritu Santo, en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Y todos decimos amén. Bendiciones para todos.